Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? ¿no? Y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Pongámonos de pie. Buenos días con todos. Bienvenidos una vez más, una semana más a este lugar donde realmente estamos congregados para hacer la voluntad de Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro guía, nuestro Redentor. Él es nuestro camino, la verdad y la vida. Nada existe si no es a través de su voluntad, a través de Él. Y nosotros en forma humilde reconocemos que nada somos sin la guía del bendito Espíritu Santo de Dios. Todas nuestras acciones, todo nuestro caminar es solamente gracias a su amor, a su misericordia. Y en esta mañana que estamos aquí unidos, también queremos saludar a los medios de comunicación, que es un sentir que Dios ha puesto que hablemos, no lo hacemos con ningún otro objetivo, pero queremos que allí donde usted está, quizá en una cama, tal vez está enfermo, tal vez no puede asistir a la iglesia, o tal vez tiene un tiempo y por casualidad nos está mirando. Esta palabra no es dada por la que está al frente de ustedes, sino está dada por Dios, y Él escoge a quién tiene que instruir. Él escoge a quién tiene que guiar. Y Dios quiere que todos sean llenos de la palabra de Dios. Por eso, si tú puedes, luego al final de estas palabras que decimos, están los correos, están los WhatsApp, los números de teléfono para que nos llames. Y no te olvides de darnos un like. Hoy yo agradezco a esta familia, a estas familias que están aquí, que hacen el sacrificio de venir a pesar de la lluvia, porque hoy está lloviendo en la ciudad de Quito, del país Ecuador, pero ellos vienen y estamos aquí. Por eso vamos a darle todo nuestro tiempo, todos nuestros 5 sentidos para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, para que sea esa semilla que crezca y se fructifique. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres el que va a hablar a través de mi boca. Yo soy solo un parlante. Tú eres, Señor, que tus palabras sean de parte tuya. Quita, Señor, de mí quizá palabra de ciencia, de sabiduría humana, sino que sea palabra divina. Te pido de la manera más humilde, Señor, que hoy nos hables. Necesitamos, Señor, de tu alimento. Ahí donde usted está, dígale en silencio con todo su corazón lo que usted tiene que pedirle. Bendito Espíritu Santo, ven a este lugar, entrónate, pasa por cada corazón, por cada vida. Tú sabes las situaciones por las que están pasando, tú los conoces. Tú sabes cuáles son sus luchas, sus anhelos. Oh Señor, tú dices que un corazón contrito y humillado tú no lo vas a desechar. Como dijo Pedro,
todo lo que soy. Todo, Señor, te lo doy. Y reconozco que sin ti no soy nada, Señor. Tú eres mi alto refugio, mi torre fuerte. Tú eres mi libertador, mi Dios Yeret, mi Dios Rafa, mi Dios Shalom. Tú eres el principio y el fin de todo, el omega, Señor, y el fin de todo. Padre, ¿qué sería, Señor, si no hubiera venido tu luz admirable a nuestras vidas? Andaríamos en tinieblas, pero hoy aquí estamos, Señor, convencidos de que tú quieres prosperarnos en todo, aún cuando estemos todavía en este mundo. Señor, tenemos esperanza de volver a la unidad, de volver, Señor, a estar todos en un mismo sentir. Oh Señor, cuán maravilloso, dice tu palabra, es habitar los hermanos juntos, haciendo tu voluntad. Gracias te doy por la vida, Señor, primero de los presentes, luego de los que no han podido venir y de los que están lejos escuchándonos. Hoy los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento. Qué gusto, ahora sí pueden abrazarse. Todavía seguimos aquí. Todavía seguimos de pie. Todavía tenemos una razón para que nuestro corazón esté alegre. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. El tema que hemos escogido en esta mañana es la urgencia de la unidad. ¿Por qué tenemos una urgencia de volver a la unidad? Pero primero tenemos que saber y conocer qué es la unidad. ¿Qué entienden ustedes por unidad? ¿Alguien me puede decir desde allí? Bueno, según la Real Academia Española, nos dice que es una propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Es una unidad, la célula es una unidad. Si no tiene el núcleo, si no tiene todo el sistema que conlleva a una célula para que esté viva, muere, se destruye. Nosotros también formamos una unidad con Dios. Al momento que nosotros hacemos su voluntad y seguimos sus principios y sus mandamientos, estamos siendo una unidad con Él. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es el pámpano, nosotros somos los pámpanos y Él es que la vid. Nosotros somos esos pámpanos. Apartados de Él, nada somos. Y si es que nosotros cuando rompen de un árbol, para hacerlo más explícito, una rama y la botan, ¿qué pasa? Se muere, se marchita. Entonces nosotros también nada somos sin estar conectados a la vida, que es Dios mismo. Dice porque en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio. Este versículo no lo queremos sacar de contexto. Este versículo nos quiere decir que antiguamente en las iglesias, cuando habían riñas, contiendas, o cuando un hermano estaba en disgusto, estaba en pecado o en error, que nosotros ya conocemos que el pecado es un error.
Entonces traían testigos para poderlo confrontar, para que el hermano deje esa contienda, ese pecado, ese error. Y entonces con amor el pastor lo guiaba. Este versículo prácticamente nos está enseñando que la iglesia está llamada a la unidad, pero a la unidad con Dios, para que el hermano que ha sido tal vez disciplinado vuelva a los caminos de Dios y esté conectado con la vida. Entonces es entendible que cuando nosotros hablamos de unidad, hablamos de armonía, hablamos de un mismo objetivo, encaminados hacia un mismo fin. ¿Cuál fue el fin de Jesucristo de morir en la cruz? Que ni siquiera los mismos discípulos entendían que el objetivo de él era que a través de la sangre de Cristo todos seamos limpiados del pecado y tengamos la oportunidad de tener una vida eterna. Su sangre nos limpió porque éramos una humanidad caída, porque ahí nos vamos al Génesis. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? ¿O qué pasó en ese lugar que había preparado Dios para que viva el ser humano, para que no sienta dolor? Solamente cuál era la misión del hombre, por qué lo creó Dios a cada uno de nosotros a nuestra imagen y semejanza, según la semejanza de Él, a su imagen, a su semejanza. A veces creemos que Dios tendrá nuestro rostro, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que espiritualmente somos a su imagen y su semejanza. Es en el aspecto espiritual que el ser humano debe siempre estar creciendo, no solo en estatura, sino en conocimiento para ser como Cristo, en carácter, en temperamento, en tenacidad para llevar la palabra. Cuando nosotros entendemos que Jesús dio su vida para que seamos salvos y para que volvamos nuevamente a vivir en ese Edén, donde solamente cada día nuestra misión sea tener esa intimidad con Dios. Esa intimidad, imagínense que Él descendía y bajaba y compartía con cada uno de sus hijos. Pero ¿quién vino? Ahí siempre tenemos un adversario, un enemigo que está como león rugiente, que está viendo a quién va a devorar. Por eso Jesús, cuando los encontró en el monte del Calvario, cuando él estaba allí, les encontró a los discípulos durmiendo, ¿qué les dijo? Orad sin cesar. Orad. Nosotros debemos orar sin cesar por todas las cosas que el enemigo está haciendo. No viene del hombre. Aquí nosotros vivimos en armonía, como hermanos nos abrazamos, pero porque es pequeño. Pero si vamos a una iglesia grande, el enemigo está tratando de robar, matar y destruir la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A través del más débil va a estar sembrando cizaña hasta que lo saque de allí. Quizás Dios tenía un plan grande de darte un propósito. Pero como el Satanás utiliza a los más débiles y todavía somos niños en la fe cuando recién llegamos, todavía tomamos lechecita, no tomamos palabra sólida. Entonces somos endebles y nos vamos y dejamos ahí. ¿Y quién triunfó? Dios, Satanás.
El enemigo sabe que él debe mantenerse en unidad. Por eso las personas que están en la oscuridad andan unidas. Jamás usted ha visto desunión entre las personas que les conocemos que hacen el mal. Pero nosotros como hermanos cristianos andamos divididos. La iglesia en sí se divide con distintos propósitos. Andamos con distinto sentir, buscando muchas veces vanagloria para uno, no para Dios. Cuando Dios nos dice en su palabra que lo único que debemos dar es gloria a Dios. Gloria a Él. En todo lo que hagamos. En todo. No dice excepto en esto, en todo lo que hagamos. Si usted va a una organización, yo hablo siempre de organización como gestora de recursos humanos. Usted nunca encontrará una institución, una empresa que no tenga bien estructurada su planificación estratégica, porque allí va a estar la misión, la visión, ¿sí? Los objetivos, las metas, el propósito, por qué existe, el justificativo, por qué se creó esa organización. Y todos trabajando en equipo, en unidad y en acuerdo hacia el mismo objetivo de la organización. Y te dan sentido de pertenencia. Yo pertenezco aquí. Y cuando usted está en la iglesia, ¿qué es usted en esa iglesia? ¿Cuál es su identidad? ¿Soy hija de quién? Del Altísimo. Soy hija de Dios, coheredera de la gracia. Por lo tanto, yo tengo que estar alineada al plan de Dios, no a la estructura, no al edificio, sino al plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Qué se estableció cuando cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cuál fue el plan de Dios? Volverlos a integrar como hijos de Dios. ¿Pero a través de qué? De mandar a su único hijo, al unigénito hijo, a que muera y lave nuestros pecados. Entonces esa generación caída, si por un hombre fue condenados pecados, fueron pecadores, por otro hombre surgieron y tienen esperanza, y tenemos todos esperanza de una vida eterna. Pero el orgullo a veces de nuestro corazón, la cizaña que siembra el enemigo en el corazón, especialmente de los jóvenes. Los jóvenes ya no saben lo que es leer la palabra, ya no saben lo que es tener el temor de Dios. Ya no han sido instruidos por las madres, por los padres, a andar en sabiduría. La sabiduría no del hombre, sino de Dios. No confíes, dice la palabra de Dios, en tu propio conocimiento, en tus propias opiniones, sino en la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios nos vuelve a decir, después de haber sido lavados, limpiados, te da un propósito. ¿Por qué te llamó? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque Él tenía un plan, y ese plan está en Mateo 28 del 18 al 20, que es la gran comisión. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros todos los días. Y nosotros debemos hacer la obra de Él. ¿Cuál es esa obra? En unidad y en acuerdo de cada iglesia. Llevar la palabra. No es que yo esté aquí y sea superior de ustedes. No, a todos nosotros nos dan la misma oportunidad de llevar el evangelio, las buenas nuevas. Porque Dios quiere que todos sean salvos, que ninguno se pierda. Por eso Dios te dice, Dios está buscando hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que estén en unidad y en acuerdo con su plan divino. Entonces, cuando yo estoy alimentándome en un lugar donde yo estoy creciendo, debo tener ese amor, conquistar almas para Cristo, invitarles, vamos, te animo, ven. No es para el hombre, es porque queremos que todos sean salvos. No es para nosotros. Dios, cuando estamos en unidad y en acuerdo, pero haciendo las cosas conforme al propósito de Dios y dando honra y dando gloria a Dios, ese proyecto que empieza a florecer. Se termina ese proyecto. Pero cuando no damos gloria a Dios y es para mi propio beneficio, ese proyecto se estanca. Ese proyecto se rompe. Por eso vamos a hablar en Génesis capítulo 11, versículo 6. Y dice así, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estamos hablando de una ciudad que estaba edificando un edificio para llegar al cielo, porque ellos querían ser una sola nación con un solo Dios que iban a tener. Estamos hablando de quién? De Babilonia. Dice, Jesús nos enseña a ser uno con el Padre. Jesús nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que podemos hacer cosas grandes y poderosas cuando estemos en unidad. Ellos estaban equivocadamente en unidad, sí, construyendo todos y hablaban en ese tiempo el mismo lenguaje. Imagínense todo el mundo hablando el mismo lenguaje. Pero el sentir no era de la unidad para alabar el nombre de Dios, sino que ellos querían armarse para ellos ser poderosos en la tierra. ¿Sí? Cuando tienes el mismo propósito y el mismo sueño y tus objetivos están en Cristo, entonces todo lo que hagas prosperará. Pero Babilonia no estaba haciendo eso. En Babilonia significa confusión, porque Dios confundió las lenguas, porque ellos estaban edificando una torre para su gloria personal. Allí Dios confundió las lenguas. Por esta razón, ciertos proyectos fracasan, no se cumplen, porque no le dan la gloria a Dios y no hay unidad con Dios. Ahí nacieron los distintos idiomas. Y todos nos preguntaríamos, ¿de dónde nacieron los idiomas? Nunca nos hemos preguntado, ¿no sé? De allí, de Babilonia. Porque Dios descendió y les confundió porque no estaban en mutuo acuerdo de alabar el nombre de Dios. Entonces dijo, es necesario que estos no se entiendan. ¿Qué hubiera sido desde ese tiempo que ellos hubieran estado deshonrándolo a Dios? Quizá nosotros ya no existiríamos. Entonces, también allí se crearon las naciones. Fueron expandidos, sacados de Babilonia por todo el mundo. Por eso empezaron
a no entenderse. Unos hablaban un idioma, otros otro. Y qué difícil a veces entendernos, ¿no es cierto? Es muy difícil. Por eso Dios quiere, y en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 6, Dios dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros somos uno con Él. No vivimos separadamente, sin Dios, sin ley. Imagínense qué sería la tierra sin los estatutos, sin los principios, sin los postulados de Dios. Un caos. ¿Qué sería el universo sin los principios divinos? Si solo nos ponemos a pensar que el sol no se acercaría más a la Tierra. ¿Qué pasaría? Un solo fallo físico en el universo nos terminaría. Pero nosotros todavía, en este pleno siglo XXI, confiamos en nuestras fuerzas. Torres gigantescas como las de Babilonia, por el poder de Dios, se destruyeron en un segundo. En un segundo. Nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Y Dios traerá pan a tu mesa. Y Dios traerá paz a tu hogar. Y Dios traerá el consuelo a tus agonías. Porque solos, apartados de Él, nada somos. En unidad y en acuerdo, haciendo la voluntad de Dios. Pero las familias han dejado de orar. Estamos confiando en nuestras fuerzas. Estamos criticando, es que es así, es que es asado, es que él es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios dice, el que es maduro en la fe, doble rodillas y ore por el débil. No lo critique. No lo critique. Ore por él, guíelo. Por eso yo siempre he dicho, si usted ve a alguien llorando, si usted ve a alguien que está en pecado, está afligido, abrácelo. Dígale, hermano, con amor, no con disciplina. Con amor. Vuelve al camino. ¿Sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, entonces todo te irá bien, porque Él te guía. Yo les voy a contar, cuando me gradué casi de 17 años del colegio, y mi padre había fallecido, por eso vinimos de la ciudad de Loja. Mi padre se accidentó con el carro. Mi madre con 9 hijos vino a esta ciudad, a esta capital. Loja es pequeño y esta era la capital. Y mi madre quería que sus hijos, todos, porque a todos ella les dio la oportunidad de ir a las universidades, de ir a los colegios, a estudiar. Y ella dijo, no les quiero mandar al centro, a un colegio que sea muy difícil el transporte. Nos fuimos a un barrio pequeño y ahí había un colegio. Y ahí nos educamos y ahí terminamos el bachillerato. Pero yo recuerdo que siempre mi madre nos instruyó en lo que es ser devotos de la Virgen del Cisne, como lojanos, y también devotos de Dios.
Y quizá eso ha permanecido en mi corazón, el ser devota a Dios, al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y a valorar a María como esa mujer de Proverbios 31, como fue mi madre. Una mujer tejedora, una mujer valiente, que estaba viuda con 9 hijos, luchadora, que nos enseñó a pararnos frente a la derrota, a secarnos las lágrimas después de un luto y a levantarnos y a seguir adelante. Pero no solos, ella siempre decía, acompañados de Dios. Primero busca la voluntad de Dios, todo. No lo hagan, queridos hijos, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su deseo, no por emociones, sino con cabeza fría, pensando primero qué es lo que le agradaría a Dios. Y yo lo que les puedo dar es lo poco que tengo. El que aprovecha, aprovechará. Y el que no, no. Igual cuando busquen y tengan ya un pretendiente, un esposo, busquen un buen hombre. Y le doy gracias a Dios. Mi esposo es un gran hombre, no tiene vicios, es un hombre de Dios, ha entregado también su vida a Dios. Y pasó el tiempo y me tocó ir a la universidad. Y en la universidad igual. Yo siempre pensé que lo que yo sabía lo pondría al servicio de la gente. Quizá a veces sin cobrar un centavo, pero me gusta servir, me gusta ayudar. Y eso les digo ahora a ustedes igualmente. Sirvan al que pueden, levanten al que pueden, consuelen de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tu sentir está con Dios, porque antes les decía, hoy estoy hablando de la unidad, antes les decía, en todo incluyan a Dios, en todos sus proyectos. No se aparten. No piensen que es por sus propias habilidades, destrezas, sino es por voluntad de Dios. Nada viene sin la voluntad de Dios, aún ni una hoja de un árbol se cae si no es voluntad de Dios. Entonces, siempre en su corazón que arde esa pasión por la palabra, por hacer el bien y no el mal, por ser justos, rectos. Yo sé que no hay uno solo que sea bueno, solo Dios. Solo Dios es el único que es bueno. Él es el único. Pero si estamos en unidad y en acuerdo con Él, con un mismo sentir, brotará los frutos ¿de qué? Del Espíritu. Ya no los frutos de la carne. Ya no los frutos de la carne. Entonces, cuando nosotros tenemos los frutos de la carne, vamos a tener el amor, ¿no es cierto? En nosotros. Porque una fuente inagotable de amor, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. ¿Sí? Vamos a tener el amor, la paciencia, el gozo, la paz, la fe, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Todos estos son frutos ¿de quién? Del Espíritu. Pero eso no se cultiva de la noche a la mañana. Es un proceso largo donde va perfilándose realmente mi carácter, mi temperamento, mi personalidad. Pero eso también lo debo a quienes están al lado mío, que me han enseñado la paciencia, la tolerancia. Pero a través de quién, del poder de quién, del Espíritu Santo, que es el que convence de juicio y de pecado.
A veces decimos, yo no siento nada, yo ya no sé, creo que el Espíritu Santo se ha ido, ya no está conmigo. No, Él siempre va a estar con nosotros, porque ¿qué dijo Cristo? Es bueno que yo me vaya, pero les voy a dejar el bendito Espíritu Santo para que te guíe, para que con poder te dé la fortaleza para soportar todo lo que pasa en este mundo, todo. Entonces yo siempre me acordaba de eso y valiente. A veces iba corriendo sin desayuno a las 7 de la mañana a clases y me sentaba última porque eran 150 alumnos en cada curso y me quedaba al final para escuchar nuevamente la clase, si es que por alguna razón llegué atrasada. Entonces, es de esfuerzo. La palabra de Dios, usted la está leyendo todas las mañanas, las madrugadas, a cada instante, meditando la palabra, para que se vaya quedando en el corazón, porque los frutos del Espíritu no se dan de la noche a la mañana. Es como esa semillita que usted la pone en la tierra, pero si usted se olvida, ¿qué va a pasar? Se va a morir, se ahoga. Pero si usted le pone agüita, con amor la va cuidando, va a florecer y va a dar frutos, y fruto en abundancia. Entonces, papitos, mamitas, también nosotros somos responsables de dar ese amor para esa plantita que crezca. Ya cuando la genética viene con una falla en un hijo, ya no es tu responsabilidad. Lo que sí es nuestra responsabilidad, amarle hasta el final. Amarle hasta el final. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, mis hermanos, esta palabra de la unidad no solamente se centra en la iglesia, no solo se centra en una empresa, también en nuestra familia, en nuestro corazón. Una familia, dice la palabra de Dios, que una familia que está en contiendas, que está en luchas, que está con mal carácter por falta de amor, porque hay un desamor, primero hacia la misma persona, hacia sí mismo. Entonces, no prosperará, no va a prosperar, se va a destruir y no van a hacer nada. A veces nos preguntamos por qué, si los de al frente o los de acá o los de allá, etcétera, etcétera. Tienen esto, tienen el otro, porque entendieron la unidad. Porque entendieron que si los dos, hombre y mujer, que formarán una sola carne, están en el mismo sentir, trabajarán para eso, para edificar la casa. Pero si yo la estoy viendo y yo también pido perdón, porque aquí somos dos, mi esposo y yo ahora, antes éramos tres. Yo también a veces me reniego, no soy un ángel, pero le pido a Dios que me vaya moldeando para que dé frutos realmente del Espíritu, porque no es en nuestras fuerzas, sino es por gracia de Dios, por Él, ¿sí? Siguiendo con lo de mi mamá, seguí y prácticamente me he tratado de conducir mi vida a través de la palabra de Dios y las enseñanzas de Dios. Y no sé, no me arrepiento el camino que he tomado y he decidido seguirle a Cristo. Siguiendo en Génesis 11 del 7 al 9. Dios confunde ahí las lenguas, que ya les hablé. Confunde las lenguas a todos los que estaban trabajando para construir la torre. Ellos estaban buscando gloria personal. La confusión
de las lenguas dio origen a la desunión. Cuando no estamos de acuerdo en el proyecto y en el propósito de Dios, estamos en desunión. Es allí donde nacen las naciones y los distintos idiomas en el mundo. Esta ciudad es Babilonia, que significa confusión. La unidad como un valor humano consiste en compartir un propósito o un proyecto en común, juntar esfuerzos para lograr un fin u objetivo, reconocer el bienestar del individuo y de la familia. Está ligado con el bienestar de la comunidad. ¿Por qué el título es urgente la unidad? Porque hoy sabemos que estamos desunidos en distintos sentidos. Igualmente, la iglesia primitiva, como es esta iglesia de Corintios, también estaba en conflictos, estaba en problemas, porque unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no entendían que tanto judíos como los gentiles ahora pertenecían a Dios, a Jesús, porque todos habían sido ¿qué? Salvados por el poder de la cruz. Pero ellos no querían entender. Ellos seguían diciendo, no, yo no te hago caso a ti porque yo soy de Cefas, porque él me conquistó. Y a veces así pasa en las iglesias, en la casa igualmente. Yo no le hago caso a tal persona porque no, yo soy de esta familia de acá. Y a veces estamos en divisiones, no construyendo puentes, sino abismos entre nosotros. Y en esta iglesia de los Corintios pasaba eso, y Pablo estaba molesto y les llamaba a la unidad. Y les decía, si ustedes siguen de esa manera, no van a llegar a ningún lado. No puede estar una iglesia así, dividida. No se puede, ¿sí? Dice por eso en Salmos 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso estar juntos, en armonía, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Andresito le preguntaba a mi esposito en las clases del viernes, que en qué nos basamos a veces para confirmar que Dios es real, que Dios existe. Y la única respuesta que igual aquí delante en el público les puedo decir es tu fe. Y la fe es un don de Dios. El que no la tiene, pídale a Dios que le dé fe. Que le dé fe, porque solo la fe te abre las puertas al cielo. Nada más. Ninguno hemos estado cuando a Jesús lo crucificaron. Ninguno de nosotros lo vio cuando ascendió al cielo. Pero cada vez más Dios mismo nos llena de paz y nos da esa esperanza de que después de que algún día, porque lo más real es que nos vamos a algún momento de la vida, nos vamos a morir. ¿Y a dónde iremos? Entonces nuestra fe nos hace que sigamos con esperanza, caminando y preparándonos para seguir adelante, trabajando. Nadie les dice no trabajen. Más bien Dios mismo nos dijo y le dijo a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. No les dijo que no trabajen. Por ende, todos debemos trabajar, de una o de otra manera trabajar, unos secularmente, otros bajo una institución, otros como servidores públicos, otros como servidores particulares,
Pero a la final todos trabajamos. No creo que ninguno de nosotros nos quedemos sentados sin hacer nada, porque no es eso digno de Dios. Eso es robarse el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, todos, y al igual que ustedes, cuando siguiendo con la historia, entré a trabajar, siendo muy jovencita, madrugaba a las 3 de la mañana para estar concentrada en la noble institución Policía Nacional y regresar a veces a las 12 de la noche, aún siendo profesional durante 25 años, todos los días casi igual. Entonces, a veces hay personas que dicen, y no harás nada, hago mucho, pero no tengo que enumerar. Pero ¿qué dice Dios? No en contiendas, no en desavenencias, sino en unidad y en acuerdo, ahora haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, otra vez les digo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Si todos caminaríamos en el poder del Espíritu Santo, estaríamos en unidad y testificaríamos que andamos de acuerdo al Espíritu Santo. Cuando nosotros damos frutos del Espíritu Santo, testificamos de Dios, que hemos cambiado, que somos diferentes. Porque ¿qué sería que seamos de mal testimonio? Y siendo hijos de Dios, demos frutos de la carne. ¿Qué andaríamos en jergas, en borracheras, en peleas, en discusiones, en chisme, intriga, orgullo, soberbia, etcétera? ¿Sí? Tenga un buen carácter que viene por mi intimidad con Dios. Mi buen carácter viene por la intimidad con Dios. Dios me da dones para tener amor hacia mi prójimo. Las familias hoy se destruyen porque no hay amor entre ellos, hay desamor. Por lo tanto, no llegan a ninguna parte, se terminan, no edifican la casa y una casa dividida no prevalece, se destruye. Por eso Dios quiere que fomentes tu casa sobre piedra sólida, no en arena, porque si la sustentas en arena, viene el viento y ¿qué pasa? Y la desbarata. ¿Qué pasaría si viene aquí un problema grave? Pero si no está en piedra sólida, ya se hubiera desbaratado, ya se hubiera acabado. Sustentados en la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Él nos ha dado esa fortaleza. La relación con el prójimo son los frutos del Espíritu, son la paciencia, la bondad y la benignidad. Si yo tengo paciencia con alguien me dice algo, con paciencia le explico. Voy con amor, le digo que no está haciendo bien, con bondad, con benignidad. Esto les permite perseverar a pesar de las pruebas, hacer buenas obras, hacerle el bien a una persona, aunque nos haya hecho mal. Eso es benignidad. A veces, yo no le voy a hacer un favor, tan mal que se ha portado, tan mal que ha sido. No, Dios dice, con benignidad. ¿Sí? No haz el bien, no importa quién. Amén. La fe, la mansedumbre y la templanza es el conocimiento de ti mismo. Tú decides si eres manso o aireado, si tienes dominio propio o te dejas llevar por emociones. Si tú tienes intimidad con Dios, tú fomentarás la unidad. Cuando no estamos con intimidad con Dios y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos en desacuerdos, desunidos en la casa, en la familia, en el trabajo, en el barrio donde vivas, etc.
vas a estar en contiendas. Pero si tú fomentas la unidad, estás alineado con los principios de Dios. Amén. Entonces, en este momento, el Ecuador necesita la unidad. Ya no tenemos que estar divididos, trabajando hombro a hombro para sacar adelante este país. Para que ya no estemos divididos, no estemos como los corintios. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de etcétera, etcétera. Sino somos todos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos testificar en unidad. Amén. En 1 Corintios 1-10, peleas en la iglesia de los Corintios. Les suplico, hermanos, dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. En las casas, mis hermanos, en las familias es hora de estar en unidad y en acuerdo. Perdona a tu hijo, a tu hija, si es que se ha descarrilado. Vuélvele a abrazar, vuelve a intentar nuevamente, a ganarte la autoridad de un padre, de una madre, de un hermano. Con amor, acércate. Hay a veces muchos problemas psicológicos que son de base de aprendizajes, digámosle así, del medio ambiente, porque el hombre es una unidad biopsicosocial. A veces problemas fisiológicos nos hacen actuar de una manera, alteraciones. A veces en el sentido psicológico un desajuste emocional por A o B situación. Y o también por bullying. Ahora hay mucho bullying que les hacen en las escuelas, en los colegios, hasta en los barrios. No te hablo porque no estás en mi sentir, porque tú no quieres acudir a las fiestas, porque tú no quieres hablar lo que yo hablo. Hay el bullying. Entonces nosotros frente a esas amenazas que no vienen de esa persona, sino de Satanás, nosotros debemos vencerle con oración, con ayuno, doblando rodillas y orando. ¿Para qué? Para que se rompa esa desunión. Porque la iglesia de los Corintios peleaban porque buscaban su propio parecer. Ellos estaban buscando su propia posición en la iglesia. Cuando iba Pablo, se empezaban a hacerse los que hacen. Cuando la unidad es trabajar por la propia, el beneficio de del objetivo, de mi misión, de mi visión, para lo cual yo fui llamada. Todos debemos alinearnos a ese deseo, anhelo, que no es mi anhelo, es el anhelo de Dios, ¿sí? En 1 Corintios 11, capítulo 11, del 17 al 19. Si me ayuda, Sonita, ahí le voy a pedir que me ayude. 1 Corintios, capítulo 11, del 17 al 19. ¿Sí le encontró? Sí. Ya, por favor. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se reúnen a comer su propia comida.
no la comparten con los demás como resultado. Algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Que acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Amén. Amén. Lo que nos quiere decir que a veces vamos a la iglesia solamente ¿para qué? Para desunir. Entonces, qué importante es asistir con el mismo sentir, con edificar la unidad, para que se crezca, para que todos estemos en ese mismo sentir. Porque a veces unos irán solamente para su propio beneficio, pero no es así. Nosotros, ¿por qué nos hemos mantenido? Porque estamos alineados al objetivo de Cristo, llevar el evangelio de forma gratuita. Eso es nuestro propósito. No tenemos otro propósito. Y también por eso estamos invitando que vengan, invitando a los medios de comunicación que vean, para que la palabra llegue más a los corazones y dé fruto y fruto en abundancia. Dice, pero también a veces es bueno que haya divisiones, porque así identificamos quiénes tienen un problema en su corazón y quiénes tienen que reforzar su caminar con el Señor. Los que han madurado en la fe de Dios tienen un carácter conforme a la voluntad de Dios. Pero es bueno identificar dentro de los grupos que hay cizaña, porque si nosotros les dejamos, nos van a destruir. Y van a terminar con todo. Y van a decir, no hubo discernimiento. Pero es bueno, como les decía al principio, que esa desunión sea tratada con amor. Y si ya aún así la persona no quiere deponer su comportamiento, pues lamentablemente Dios mismo le llevará del lugar. Pero a veces es triste ver que los que se han apartado de Dios vuelven al vómito, vuelven a revolcarse en su mismo, o sea, como el cerdito, a su misma siene, o sea, a su misma excremento. Cuando Dios ya nos limpió, Dios ya nos sacó y nos quiere poner en una posición diferente. Dios nos da una identidad a todos. Nos dice que somos hijos de Dios. Y no podríamos volver porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que una casa, cuando está recién, cuando el hermano ha recibido a Cristo, se ha bautizado y está haciendo lo que Dios quiere, es para que venga el Espíritu Santo, es como que ha barrido su casa, la ha dejado limpia. Pero cuando se regresa al mundo, es como que otra vez está llena de 7 peores demonios que vienen a habitar ese lugar. Entonces, qué importante es que nosotros siempre recibamos al Espíritu de Dios a través de que de la unidad, de estar así. Cuán hermoso es unidos, juntos, unánimes, en un mismo sentir, haciendo la voluntad de Dios. Que usted se vaya lleno de la palabra. En antes orábamos, a veces las personas como por falta de fe vinieron arrastrando una maleta, un equipaje, si les pudiéramos visualizar. Van arrastrando los pies y llegan, dejan la carga, se acabó el culto, se acabó la prédica, vuelven a tomar ese cargamento y otra vez salen encorvados. ¿Qué hizo la palabra de Dios? Nos limpia, nos regocija, nos llena de esperanza, nos llena de fe, sabiendo que Dios te escogió, que Dios te llamó. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Si yo les pregunto aquí a cualquiera de ustedes, ¿cómo fue tu llamado? Ustedes se van a acordar. ¿En qué momento? ¿Cuándo fue?
y llegaste y te enamoraste de Dios y comenzaste a leer la palabra y comenzaste a predicar porque le hablabas a todo mundo. El primer amor, ese primer amor. En Hechos capítulo 15, 36 al 39, es la historia de la desaveniencia de Pablo y Bernabé por la decisión de llevarlo o no a Marcos. Aquí Pablo también tuvo desaveniencia con Bernabé, que era uno de los más instruidos, porque el uno quería irse a un lugar y el otro quería irse a otro lugar, pero fundamentalmente no querían llevarlo. Pablo no quería llevarlo a Marcos, porque decía que se había apartado del camino y que no le tenía fe. A veces muchos nos han rechazado en algún lugar y nos han dicho, no le tengo fe. Pero Dios te tiene fe. Dios sabe quién eres. Y miren, él fue uno de los principales apóstoles de Dios que formaron la iglesia primitiva. Entonces Pablo no le tenía fe y Bernabé dijo, bueno, entonces usted vaya para allá y yo me voy para acá. Y se dividieron, porque no había entre ellos unidad, pero eso sirvió para que cada uno fomente su propio destino en la fe de Dios, ¿sí? Los desacuerdos tratados con madurez son buenos, nos ayudan en nuestro caminar con Cristo. Debemos seguir las huellas de Cristo y no desanimarnos porque otros hermanos en fe han desertado. Tu vida depende de tu decisión, no depende de mi decisión. Depende de lo que tú hoy decidas, seguirle o no a Cristo. Porque la salvación no es grupal, es personal. Cada uno tiene una intimidad con Dios. Cada uno busca estar con esa relación de Dios para que todas sus tomas de decisiones en la vida sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús nos da la unidad para glorificar a Dios. Jesús anhela que todos sean salvos y que vayan por todo el mundo predicando su palabra, que no haya división, sino unidad, que construye y que no divida. Por eso Dios nos dice que nosotros, como el día de Pentecostés, cuando todos estuvieron en el aposento alto, en un mismo sentir, los discípulos habían sido perseguidos después de que Jesús ya ascendió al cielo, que ya resucitó. Ellos tenían esperanza de volverlo a ver, de que Él vuelva. Entonces seguían con temor de que los vayan a apresar, reuniéndose en ese aposento alto. Y justo en la fiesta de la cosecha, que es el día de Pentecostés, venían ciudadanos de todas las partes para esa fiesta, judíos de todos los lugares que hablaban distintos idiomas a los de los hebreos. Ellos venían a esa fiesta, pero ¿qué pasó en ese lugar? Que había unidad, que había acuerdo. En ese aposento alto donde estaba María, la madre de Jesús, las hermanas de Jesús, en fe, todos los discípulos. Dice que vino un estruendo del cielo y como un viento racio, y empezaron ellos a hablar lenguas angelicales. Qué hermoso que usted esté en su casa orando y venga la presencia del Espíritu Santo y usted comprenda las maravillas que Dios tiene para usted. Como ese día les dio las maravillas a los discípulos y dejaron toda esa terquedad, toda esa necedad
de seguir dudando cuándo vendrá. ¿Será que viene? ¿Será que no? Cuando Jesús ya les dijo, es bueno que yo me vaya, pero les voy a dejar el bendito Espíritu Santo. ¿Quién los convencerá? No es el hombre. Entonces ese día vino el Espíritu Santo y ellos se postraron y comenzaron a recibir y hablaron en lenguas y pudieron hablar con los demás judíos. ¿Y qué decían ellos? Porque siempre van a murmurar. Ellos comenzaron a murmurar y dijeron, estos no son galileos, pero si estos no tienen educación, ¿cómo es que pueden hablar idiomas? ¿Cómo es que nos están hablando en nuestro idioma? Si estos solo son de la agricultura, son gente humilde. ¿Y cómo es que saben tanto? Porque hubo unidad. Dios los usó poderosamente. Y ese día Pedro fue el que habló a una multitud de más de 70,000 gentes. Y allí les habló y el Espíritu de Dios que descendió les convenció. Inclusive allí entre toda esa multitud había gente que había apedreado a Jesús, que lo había escupido, que lo había insultado. Pero ese día dijeron, ¿qué tenemos que hacer sino recibir el poder del Espíritu Santo? Y se expandió el Evangelio. Y entonces ellos cumplieron, realmente ellos cumplieron con lo que Jesús nos manda hacer. Nosotros, hermanos, a más de la salvación, a más de tener una vida plena con Jesús, a más de caminar bajo sus estatutos, bajo sus principios, y a más de que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo, que aunque lo escupieron, que aunque lo clavaron en la cruz, nunca se quejó, nunca maldijo, nunca buscó venganza, solamente dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y nos dejó el carácter de Él, para que nosotros también tengamos ese carácter. Si alguien te pega en la mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te pide la camisa, dale también la capa. Entonces podrás ir y hacer discípulos y podrás bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios estará todos los días con cada uno de nosotros. Amén. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y digámosle, Señor, en este día queremos caminar en unidad y en acuerdo, buscando el mismo objetivo. Y así como, Señor, el trabajo en equipo, en la vida secular, se necesita de una buena comunicación, de una buena coordinación, de una buena complementariedad, de una buena confianza y un compromiso para que surja ese sueño, esa visión, asimismo en la vida cristiana, comunicándonos con amor, coordinando, Señor, todo lo que tenemos que hacer, porque tú eres la cabeza. Nosotros somos tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu boca. Úsanos, Señor, para edificar con nuestros dones y talentos, Señor, la gran comisión, para llevar esa palabra, Padre.
Padre mío, que haya confianza entre cada uno de nosotros, confiando el uno al otro, que somos hijos tuyos y que damos frutos del Espíritu Santo. Que tengamos compromiso, Señor, con la obra que tú has empezado en nosotros. Que no busquemos para nosotros nada, que todo lo demos, Señor, para hacer tu voluntad. Somos siervos tuyos. Aquí estamos, Señor. Y también te pedimos, aviva el don de la fe en nuestro corazón, para no perdernos en la oscuridad. Reconocemos que tú eres luz, Señor, y que esa luz no se la debe esconder. Que si tú nos has dado dones y talentos, es para edificar tu ciudad, tu pueblo. Señor, misericordia te pedimos. Enséñanos a ser como tú. Queremos seguir tus pasos. Señor, oramos por la juventud. Que no se pierda, que no viva de emociones. Tenemos fe en ellos, Señor, que son el porvenir de un país. Que la corrupción no los atrape, que el deseo y el ansia de poder no los destruya. Jóvenes sabios, jóvenes prudentes, jóvenes decididos a ir, Señor, en pos de evangelizar a aquellos que no te conocen. Que a pesar de que estén trabajando, que a pesar que estén haciendo y ejerciendo profesiones seculares, también, Señor, se preocupen de llevar el agua viva, las buenas nuevas, que tú resucitaste y que estás vivo y que quieres y anhelas ser uno con cada uno de nosotros. Escucha a Israel, tu Señor, tu Dios, uno es, y que empiecen a amar a Dios como aman, Señor, también a su prójimo. Gracias te damos, Señor, por ese amor incondicional hacia Dios de parte de cada uno de nosotros. A amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que se acabe ese bullying, que se acabe, Señor, el que miremos de pies a cabeza a los demás, que los miremos con amor. Hoy, Señor, en esta mañana nos has hablado de la unidad. Donde dos o más están reunidos, tú estás en medio. Gracias por venir a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestro país, a nuestro corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.